Gracias, pastora. Buenas noches para todos. Bueno, entonces vamos a continuar, como nos decía la pastora, con el estudio de Nehemías y hoy vamos a ver el capítulo 8. Este capítulo, la titulé, este mensaje, perdón, lo titulé, ay, perdón, en un segundo, creo que no están viendo la pantalla, la presentación. Sí, estamos viendo en la pantalla, pero de golpe si puedes acercarte un poquito más al micrófono, creo que nos quedaría mejor grabadito. Gracias, Miriamcita. Ok, perdón, un segundito porque yo sí no estoy viendo la presentación. Bueno, les estaba Dale, contando que vamos a ver Nehemías capítulo 8 y vamos a hacer un pequeño recuento. Ay, perdónenme, otra vez, no sé si me salí, estoy aquí como que no pude. Ay, perdónenme un segundo. Ahí están viendo toda la pantalla, perdón, o están viendo solamente una parte. estamos viendo toda la pantalla, Miriamcita. Ah, ok, listo, Toda perfecto. tu presentación, mejor dicho. Perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer como un pequeño contexto de lo que ha pasado en todo el capítulo, en todo el libro de Nehemías. Y bueno, empezamos Nehemías con la reconstrucción del templo, que Nehemías inicia pues con este proyecto de reconstruir los muros en Jerusalén, y pues esto le genera tener que enfrentarse a los enemigos, a los opositores que habían en Jerusalén, ¿no? Bueno, esto también, digamos que haciendo como un paralelo con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros empezamos nuestros procesos, empezamos a ser reconstruidos de adentro hacia afuera, que lo primero que se reconstruye es el templo, y esta parte la hace más Esdras. eh, y pues bueno, viene también entonces Nehemías a reconstruir en 52 días los muros, que lo hacen en un tiempo récord, pues con todas las personas que vivían en Jerusalén y que estuvieron como ahí listas para poder ayudar, y que esta reconstrucción de estos muros en la parte física de alguna manera fue haciendo también una reconstrucción espiritual en cada una de las personas que iba reconstruyendo los muros y las puertas. Em, Estas puertas también reconstruidas, si ustedes recuerdan, son 12 puertas las que tenía este muro, de las cuales reconstruidas fueron 10. Eh, Le hago énfasis como a esa parte porque vamos a hablar específicamente hoy de una de las puertas. Y bueno, cada puerta de esas pues tenía como su proceso, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que estaba la puerta del Valle, la puerta del Muladar, y cada una de esas puertas tenía como un significado, de alguna manera como también para nosotros en nuestra vida que hemos transitado espiritualmente. Hemos tenido que sacar como todo lo sucio que había en nuestra vida, hemos tenido que pasar también por valles, ¿cierto? Em, la puerta de la fuente, que es la puerta donde se recibe el Espíritu Santo, o es el mover del Espíritu Santo. Entonces, digamos que esto también ha sido como la reconstrucción de cada uno de esos procesos en las personas y en nuestra vida espiritual. El último capítulo pasado, que fue el 7, se estaba hablando de un empadronamiento que era revisar las genealogías de todas las personas que estaban ya dentro de los muros después de terminar toda la reconstrucción. Entonces estaba mirando qué personas, qué genealogías estaban ahí. Y bueno, entre todo esto se hizo como un conteo y habían aproximadamente 42.000 personas, más todos sus decía ahí sirvientes, que son más o menos 7.000. Si lo contáramos serían 50.000 personas las que estaban aquí reunidas dentro, digamos, de estos muros, haciendo pues la Nueva Jerusalén. Entonces, bueno, este es más o menos como el contexto hasta donde veníamos. Y hoy vamos a iniciar pues nuestro mensaje con la puerta del agua. Aquí tenemos el primer versículo del capítulo 8 que dice lo siguiente. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dieron a Esdras el escriba y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta puerta de las aguas representaba la palabra de Dios.
recordemos que en los estudios que habíamos hecho durante todo este libro, hemos visto, como les decía, cada uno tiene su significado y esta puerta se llamaba Puerta de las Aguas porque quedaba cerca del río Gigón o Gijón, bueno, Gijón creo que se dice, y digamos que es un río muy, muy caudaloso que pasaba cerca de esta puerta. Pero su representación es de la palabra de Dios. Esta puerta no tuvo que ser reconstruida. Dentro de las 12 puertas, como les conté anteriormente, se reconstruyeron 10 y esta puerta no fue reconstruida. ¿Por qué no fue reconstruida? Porque la palabra de Dios es, no necesita ser restaurada porque es eterna y es perfecta. Entonces, en Isaías, si alguien me puede ayudar buscando Mateo 24:35 mientras les leo Isaías 48, perdón, que dice lo siguiente: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios es desde siempre y para siempre. No sé si alguien tenga Mateo 24:35 que me pueda ayudar. Yo lo tengo. Muchas gracias. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Así es. Entonces, con estos dos versículos, vemos que la palabra de Dios es eterna. Em, digamos que durante el tiempo que nos habla este capítulo, en Nehemías 8:6 nos dice lo siguiente. em, bendijo Dios Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Entonces, digamos que uno podría decir, pues sí, estaban leyendo la palabra de Dios y pues sí, todo el mundo, pues sí, amén, amén, y qué bonito. Pero el trasfondo es más allá, o sea, es muy profundo el trasfondo de este versículo. ¿Por qué? Resulta que este pueblo de Dios, si ustedes recuerdan, habían pasado muchos años, o sea, esta reconstrucción había iniciado con la reconstrucción del templo como 70 años antes y habían muchas personas de ahí que ni siquiera habían escuchado nunca en su vida la palabra de Dios. Entonces, escuchar la palabra de Dios para ellos significó que ellos se adoraran, perdón, que todo el pueblo respondiera amén, amén. Cuando dicen amén, amén, están diciendo, yo acepto esa palabra, yo agradezco esa palabra. Eh, estas personas se habían sentado a escuchar a Esdras, o sea, este pueblo se juntó, como estaba en el primer versículo que les leí, se juntó hizo e instaló como una tarima para que Esdras les hablase de la palabra y les leyera la palabra. O sea, no fue que Esdras reunió al pueblo y les dijo, bueno, vamos a leer la palabra porque tenemos que aprender de la palabra de Dios. Como les decía, digamos que la reconstrucción del templo y de las puertas había hecho ya un trabajo espiritual también en estas personas y tenían sed de la palabra de Dios, aunque ni siquiera la conocían, muchos de ellos ni siquiera la conocían. Entonces, para ellos escuchar la palabra de Dios eh, fue tan grande y tan revelador, porque al escuchar la palabra de Dios que en este mismo capítulo nos dice que ellos la escucharon desde el alba hasta el mediodía, es decir, desde que amanecía hasta el mediodía de ese primer día del mes séptimo, que fue cuando empezaron a leer la palabra o cuando sucedió esto. eh, Imagínense ustedes todas estas horas ahí sentados escuchando la palabra de Dios, cuando personas que jamás de pronto la habían escuchado o hace mucho tiempo no la escuchaban, ¿cierto? Entonces, uno decir, es mucho tiempo, ¿verdad? No es tan fácil de entender de pronto, pero sin embargo, Esdras se había preparado y había dispuesto personas para que estuvieran alrededor de la gente explicando la palabra de Dios. Y vamos a ir más adelante a eso. Pero entonces en esta parte nos dice que, primero que todo, Esdras bendijo a Jehová como un Dios grande, ¿sí? Cuando él abre la palabra, bendice a Jehová. Quiero que tengamos muy en cuenta como todas estas cosas
para el desarrollo del tema. Y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando las manos, de esa manera oraban al Señor, ¿sí? Como dándole gracias, ovacionando al Señor, adorándolo. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. O sea, les fue tal el impacto que les causó la palabra de Dios que se inclinaron y adoraron. Eh, yo no sé si de pronto uno pudiera recordar, porque pues tal vez nosotros muchos venimos tal vez de la iglesia tradicional, y de pronto escuchar la palabra de Dios cuando éramos niños no era tan fácil, pues digamos que la explicación de pronto que nos daban era más para adultos, o si algunos tuvieron pues la gran bendición de tener escuela dominical, de pronto fue de otra manera, pero no sé si usted pueda recordar cómo fue la primera vez que usted escuchó la palabra de Dios, ¿no? O sea, no sabría, no sé si ustedes lleguen a tener memoria de eso. ¿Cuál fue su primera vez que escuchó, no sé, un versículo que escuchó, bueno, no sé, en su casa de pronto? Pues yo no puedo decir de pronto que en mi casa tal vez la primera vez que yo lo escuché fue en la iglesia, eh, y no puedo recordar exactamente el primer versículo. Creo que mi conexión de niña cuando con Dios, a pesar de que pues íbamos mucho a la iglesia, a los domingos, etcétera, fue más con la música, y el Señor siempre me ha enamorado a través de la música. Entonces sí recuerdo mucho una canción que se llamaba El Pescador en la iglesia católica, eh, y esa canción me conectó totalmente con el Señor, porque Él me decía, yo te he llamado por tu nombre. Entonces digamos que esa es mi conexión con Dios en la iglesia. No recuerdo un versículo específico que haya tenido, pero bueno, no sé cada uno de ustedes cómo vivió ese primer momento. Estas personas, dice la palabra de Dios, que adoraron a Jehová inclinados a tierra. O sea, fue tal el impacto que cayeron a tierra asombrados de las promesas, y pues también debido a que ellos entendían que habían estado pecando. Entonces en Nehemías, el versículo 9 el capítulo 8 nos dice lo siguiente: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. Perdón, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces, como les estaba contando, ellos habían nombrado a levitas para que estuvieran entre todo el pueblo, aclarando, haciendo entender la palabra de Dios. Y digamos que esto lo podemos llevar más cuando nosotros estamos pasando alguna prueba, pasando algún momento difícil, y nosotros digamos que de alguna manera que ya hemos andado algún tiempo en la palabra de Dios, que ya hemos de pronto leído toda la palabra, ¿cierto? O hemos leído, o hemos hecho énfasis en muchas palabras de esperanza, de promesa, ¿cierto? Entonces a veces nos volvemos un poquito duros para poder abrir el corazón cuando estamos presentando una dificultad, cuando tenemos con nuestros más cercanos o generalmente es más difícil con nuestra familia, em, cuando tenemos inconvenientes y tenemos que ceder, porque podemos decirnos muy cristianos, pero también nos sucede que nos llenamos de razones de orgullo, de no me muevo ya hacia allá porque yo tengo la razón, y yo creo que eso nos pasa a todos. Entonces, es necesario, ahí es cuando es necesario que podamos escuchar a otras personas que nos expliquen la palabra y podamos abrir nuestro entendimiento eh, para poder solucionar la situación en la que estemos, ¿no? Porque, porque de pronto queremos, o como les digo, ha pasado el tiempo y queremos o creemos que podemos solucionar los problemas solos. Y no, y muchas veces no es así, porque no puedo solucionarlo desde mi manera o desde mi punto de vista. em, bueno, esos silencios de Dios, ¿no? Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, y no encontramos como esa respuesta del Señor, ¿no? Entonces es ahí cuando tenemos que buscar esa ayuda
de las personas entendidas en la palabra para que nos puedan eh, explicar, abrir los ojos y poder entender lo que Dios nos quiere hablar en ese tiempo, en ese momento, o por qué esa situación se está presentando. Y el hecho de que estas personas se entristecieran y lloraran lo hacían por dos razones. Primero, porque estaban impactadas de la palabra de Dios. Y como les decía, segundo, porque entendían que habían estado pecando de gran manera eh, y sabían que habían ofendido a Dios. Entonces podemos pensar que estas personas estaban teniendo un despertar, un, sí, un despertar eh, espiritual, como algo, pues muchos de nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? Que también ese momento donde nosotros pudimos ser, nuestros ojos se abrieron, nuestros oídos pudieron escuchar, el Espíritu Santo obró. Es ahí cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y podemos ver tan claro muchas cosas que no veíamos y que para nosotros podían ser simplemente religiosidad, ¿cierto? Digamos que a estas personas les estaba pasando y estaban en ese proceso de poder entender, de poder saber cuánto habían pecado. Dentro de lo que significa también la palabra de Dios, el Señor Jesucristo se comparaba también con el agua, que es la palabra de Dios también, ¿no? En el pasaje de la Samaritana. Ustedes recuerdan allá cuando estaba el Señor en esta fuente y la samaritana le dice, ¿acaso es tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y estas personas que estaban con tanta sed del Señor porque empezaron a conocer de Él, tenían esa sed tan grande de conocer al Señor como le pasó a la mujer samaritana. Y bueno, sería pues muy bueno saber hoy cómo está la sed de cada uno de nosotros, o sea, qué tanto impacto está causando escuchar o leer la palabra de Dios. De pronto como pasa en muchas oportunidades, ya nos acostumbramos a que tenemos la palabra de Dios todo el tiempo y que podemos leerla cuando queramos y simplemente dejamos pasar el día, la semana y no leemos la palabra de Dios. Eh, si pudiéramos volver como a esa primera vez que la escuchamos, si pudiéramos entender o ponernos en los zapatos de esa samaritana que pudo entender la grandeza que era tener esa fuente de agua viva que tenemos nosotros como nuestro Salvador y esa palabra de Dios que nos da luz, eh, sería que nos manifestaríamos cómo al leer la palabra de Dios. Yo quisiera que cuando haga su devocional esta noche o cuando lo haga mañana en la mañana, usted pueda darle a la palabra el lugar que le corresponde, como poder decir, ya no me causa no me estremece o sí me estremece. Y si no me está estremeciendo, ¿qué pasa? O sea, por qué no está pasando eso en mi vida? ¿Y qué debo corregir? Eh, Hay una frase de este gran eh, servidor del señor Charles Spurgeon, Spir, Spurgeon, creo que se pronuncia así. La Biblia es el corazón de la iglesia. Si deja de latir, el cuerpo muere, aunque los miembros se muevan. Entonces, esto no pasa solamente en la iglesia, sino pasa en nuestra familia, en nuestra vida, sí, en nuestro diario vivir. Si para mí la palabra de Dios no es lo más importante, estoy moviéndome sin un corazón. Estoy moviéndome por moverme y haciendo las cosas por hacerlas, que exactamente como nos hablaba la pastora el domingo, carecemos de un propósito, ¿sí? Porque nuestro propósito está simplemente enfocado en me levanto, desayuno, me voy al trabajo, llego de la casa, tengo que alistar todo para nuevamente trabajar mañana. Y se convierte todo en una rutina donde la cabida de el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas no está. Entonces, también preguntémonos ahí, si está latiendo la palabra de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi familia,
en mi trabajo, o realmente estoy andando, moviéndome como un ser muerto porque no tengo la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Teniendo una disposición a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Leída con claridad y oída con temor de Dios, con la reverencia que la palabra se merece. O sea, es algo que quiero que todos podamos hacer el ejercicio de darle ese lugar, como les había dicho. Lo hagamos con temor de Dios. Si Dios ha puesto en su vida seguirlo, leer la palabra es por una razón. O sea, usted no está, vuelvo otra vez, no está aquí por casualidad. Usted el Señor no lo llamó porque sí, usted no está aquí porque no tenía nada que hacer. Usted podría estar allá alistándose para ver el partido, pero el Señor le está diciendo, yo necesito que aprendas esto, yo necesito que escuches, yo necesito que leas más mi palabra. Entonces, si Dios ha puesto eso, es porque Él tiene una razón y es una razón muy grande. Entonces, no desechemos esa bendición que tiene el Señor en nuestra vida. Eh, ¿Cómo podemos responder a esa palabra de Dios? Escuchando, pero también colocándola por obra. En el versículo 10 de Nehemías 8, esta frase que es tan linda dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eh, Ahí estaba el Señor consolándolos, ¿sí? Les estaba diciendo, yo los perdono de todos sus pecados porque pues el Señor conocía el corazón de estas personas que estaban tan tristes, que estaban adorando lo que estaban pues su cara en tierra pidiendo perdón y agradeciendo. eh, y les estaba diciendo, su gozo está, porque el gozo de Jehová está en vuestra fuerza. Entonces, el Señor es consolador, el Señor es perdonador, ¿sí? Si pudimos en este momento decir, sí, definitivamente me cuesta mucho leer la palabra, la verdad me cuesta entenderla, la verdad me cuesta leer más de un versículo, la verdad espero más bien a que alguien me la explique y no le pido al Espíritu Santo que me dé esa discernimiento para leerla. El Señor hoy nos dice esto, no se entristezcan porque el gozo de Jehová está en vuestra fuerza. No se entristezcan porque el Señor está ahí y Él sabe y conoce nuestro corazón, pero Él quiere ver también que nosotros podamos ir con nuestro sentimiento y poder expresarle a Él y decir, es que para mí es muy difícil, es que para mí no, a mí me da mucho sueño, no, es que no he podido, dame como, el querer como el hacer. Sí, porque todos tenemos momentos, como estaba hablando la pastora al principio, de emoción, sí, que eso lo vamos a ver ahorita, pero que el Señor lo que quiere es conocer nuestros sentimientos. Él los conoce, de hecho, porque Él sabe todo, pero Él quiere que nosotros nos sinceremos con Él y vayamos y le digamos, y para mí es muy difícil esto, para mí es difícil esto otro, ¿cómo hago para hacer esto? Y el Señor se va a encargar de ayudarnos a colocar el querer como el hacer, porque Él tiene una razón para que nosotros leamos su palabra y escuchemos su palabra. En Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el Señor nos está invitando a que no solamente la leamos, sino que la pongamos en obra, que eso va a hacer que cambie nuestra vida, nuestro carácter, todas nuestras emociones. En Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cansamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo creo que si existe una iglesia intercesora es CDR, porque acá habla Pablo, está hablando Pablo a la iglesia a los colosenses, y yo creo que debería, si existiera una versión hoy sería a los cedrianos, porque el Señor sí que ha puesto ese músculo intercesor en muchas de las personas de esta iglesia, que de verdad que me quito el sombrero, porque ellos oran y oran y oran y oran por nosotros. Yo escucho por cada apellido, por cada persona, por cada hijo, por cada situación. Entonces, sabemos que tenemos esa red de ayuda aquí en la iglesia donde están orando por nosotros para que seamos llenos de ese conocimiento y de esa sabiduría para entender la palabra de Dios y para que nos conectemos con Dios. Y Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Bueno, creo que fue lo que él mismo me equivoqué, pero bueno,
ahí es queda como para reforzar nuevamente. ¿Qué beneficios nos trae la palabra de Dios o leerla? Pues nos hace entender quién es Dios, ¿sí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Nos hace entender quién fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque para nosotros a veces en situaciones difíciles a veces uno no sabe cómo actuar, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo debo actuar aquí? ¿Cómo debo actuar allá? El Señor Jesucristo dejó su testimonio para poder decir cuando estaba en angustia, porque él también se angustió, ¿cierto? Él también tuvo ira, ¿cierto? Él también fue perseguido. Bueno, sabemos que pasaron muchas cosas eh, y ese es el manual de vida, o sea, es poder leer la palabra de Dios y entender debo hacer en cada situación, ¿cierto? ¿Cómo actúa el Padre? ¿Qué quiere el Padre? ¿Cómo es que Él nos fortalece? ¿Cómo es que Él nos respalda? La palabra de Dios nos lava de nuestras impurezas. ¿Por qué? Porque nos da el conocimiento para poder entender que estoy pecando como le pasó a este pueblo que no conocía de la palabra de Dios y al conocerla entiende todos los pecados que estamos cometiendo. Y posiblemente hay muchos pecados que nosotros ni siquiera eh, tenemos conciencia de que hacemos, pero a través de la palabra nos podemos dar cuenta qué pecados están ahí, qué pecados están en nuestra familia y que podemos entregar para que sean lavados a través de la palabra. Nos liberta, nos hace libres realmente. Esa libertad que siempre hemos buscado, que siempre hemos querido, que queríamos cuando no teníamos al Señor, la obtenemos a través de conocer la palabra de Dios. Nos muestra nuestra condición, como le pasó a la samaritana. La samaritana huía de él como diciéndole, pero usted, ¿cómo viene aquí? Si yo soy una samaritana, ¿usted quién es? Y el Señor le empieza a mostrar, tú has tenido 5 esposos y ese quinto ni siquiera es tu esposo. Entonces, Él conoce todo de nosotros y sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, a través de la palabra, Él nos va a permitir descubrir qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Nos santifica eh, a través de pues todas sus enseñanzas, nos prospera en palabra, nos prospera en bendiciones, porque no es la prosperidad que busca el mundo, sino es la prosperidad de tener la paz, que yo creo que es el regalo más grande que podemos encontrar, de tener el gozo permanente y no ese gozo por un día, sino poder decir, yo soy feliz a pesar de que esté en situación difícil, porque yo sé que el Señor está conmigo. Nos hace discípulos, porque a través de su palabra, conociéndola, podemos hacer parte de su círculo más cercano, que es un privilegio demasiado grande si queremos aceptarlo. Eh, yo no sé, en algún momento de mi vida yo decía cuando empecé a asistir a la iglesia, eh, hablaban de los círculos de la iglesia y los círculos grandes donde yo pertenecía, que eran los asistentes, pero que no, todavía no se bautizaban. Y cuando me bautizo, entonces ya pertenezco a otro círculo, y cuando me empiezo a acercar y llegar a ser el círculo, tener esa intimidad con el Señor, hacer parte de un círculo íntimo en su servicio, es un privilegio demasiado grande y nos quita la ceguera espiritual. Cierto que muchas personas sabemos que el Espíritu Santo es el que se encarga cuando las personas están listas para quitar esa ceguera espiritual eh, y poder entender y comprender la palabra de Dios nos quita esa ceguera. Pero entonces pueden pasar también estas cosas, que a veces nos movemos por emoción y uno podría decir, este pueblo de Israel que estaba en ese momento lleno de arrepentimiento, de gozo también por conocer todas las promesas que venían. eh, puede pasar que sea el momento, ¿cierto? Así como también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Vamos a la iglesia y escuchamos la canción que nos gusta y nos emocionamos y me conecté y estoy emocionadísima con la palabra, como muchas veces nos dicen los pastores. Llegamos a la casa y pasa, no sé, ese día al otro día y ya estoy en la misma situación que estaba el sábado antes de ir a la iglesia. Entonces,
¿Por qué pasa esto? Porque yo me dejo llevar más por la emoción que por la convicción. Para poder estar convencido de las cosas de Dios, entonces miremos como un paralelo entre qué es emoción y qué es convicción. Cuando me muevo por emoción, actúo por una motivación, es decir, yo sirvo para que me digan que excelente, yo asisto para que el pastor y la pastora estén contentos, yo me conecto porque toca, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? O sea, esa es una motivación que no viene porque yo realmente, como dice aquí en la parte de convicción, es un principio, ¿sí? Y un principio se forma a través de las disciplinas espirituales que son orar, leer la palabra, ayunar, ¿sí? Cuando yo realmente estoy convencida de mi fe y no tengo que hacer las disciplinas, o sea, no tengo que decir, de verdad que me toca orar y de verdad que me toca, sino que la necesito, o sea, es una necesidad comunicarme con Dios, es una necesidad leer la palabra de Dios porque tengo esa sed y sé que tengo que ayunar o debo ayunar para esto, para lo otro, eh, empieza a formarse realmente una convicción dentro de mí, de esa fe a fortalecerse. En la emoción, la fe depende de lo que se ve o se siente. Si me trataron bien, si me miraron bien, si me dijeron esto, si me cumplieron, si no me cumplieron, entonces si no, me voy, porque mi fe no está puesta en Dios, sino está puesta en las personas. Cuando tengo mi fe por convicción, se mueve por la certeza de las promesas de Dios. Yo sé que mi fe, o sea, yo tengo fe porque sé que Dios tiene promesas para mí, me las hizo. Yo, como les decía, recuerdo cuando escuché esa canción en la iglesia tradicional, yo sentí que el Señor me llamó y me dijo, yo te llamé por tu nombre porque tú vas a venir a mi barca. Yo sentía que Él me lo estaba diciendo a mí. Yo tendría tal vez como unos 9 años. Y eso a mí nunca se me ha olvidado. Sí, digo, el Señor tiene promesas para mí, me ha dado muchas, muchas promesas. Y sé que el Señor, y sé, no, he visto cómo ha cumplido una por una por una. Sí, obviamente, siguiendo pues su camino y sí, de estas disciplinas espirituales. En la emoción, cuando llegan las dudas, la fe desaparece, ¿sí? Entonces, cuando llegan los problemas, entonces que la familia empieza de pronto a decir, ay, usted se está volviendo cristiano, y usted y usted deja de ir a la fiesta, y usted va a dejar de celebrar. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Pero cuando yo estoy convencido de que esto realmente va a cambiar mi vida y que esto realmente es el camino, la ausencia, aquí dice la fe, no es la ausencia de las dudas, sino la obediencia en medio de ellas. Yo sé que pueden llegar las dudas porque van a ver, o sea, el enemigo también se encarga de hacer su trabajo, pero si yo estoy firme con lo que el Señor me ha dado, firme obedeciendo al Señor, las dudas se van a desaparecer. Y no yo, y no mi fe. La emoción se rinde fácilmente cuando tengo convicción, yo persevero, no me doy por vencido persevero hasta conseguir eh, conocer más del Señor. La emoción se sostiene por un tiempo únicamente y la convicción me sostiene a mí en los peores tiempos. La emoción siempre va a dar excusas, entonces ven, es que para que tú empieces a conocer más del Señor, entonces vamos a empezar a servir, vamos a empezar. Y generalmente cuando pasa esto, cuando ya no soy solamente un oyente más, sino cuando pasamos a otro nivel, muchas personas dicen, no, es que no puedo por esto, no, es que no puedo por lo otro, no. Y, al Señor pues no le debemos dar excusas, sino debemos darle razones. Y yo creo que la razón eh, más importante que el Señor tiene para darnos a nosotros más bien es decir, yo di mi vida por ti. ¿Tú qué puedes darme a mí? Y lo mínimo pues sería tiempo, lo mínimo sería servicio, ¿cierto? Entonces, no se trata es como de medir. ¿Cómo está mi fe? ¿Es emoción? ¿Es convicción? Entonces, ay, no les pedí que me buscaran Santiago 1:8 o Romanos 10:17 para que pudiéramos revisar, pero entonces sería, no sé si alguien me ayuda con Romanos 10:17 mientras busco por aquí Santiago 1:8, es que podamos nosotros
En este momento poder preguntarnos y decir, ¿cómo está mi fe? ¿En qué parte se mueve por emoción y en qué parte sí se mueve por convicción? ¿Qué tan perseverante es mi fe o se rinde tan fácilmente? Entonces, Santiago 1:8, en la parte de emoción, dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, no sé si tengo una vida. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, Sofía, muchas gracias. Entonces, la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener más fortaleza en nuestra fe? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Recuerdo mucho también cuando empecé en los caminos del Señor, en la iglesia cristiana, que tiendo a ser muy, me muevo mucho por convicción, entonces tendías a no a juzgar, sino, bueno, yo quiero mirar que lo que están diciendo de verdad es cierto. Entonces, yo apuntaba, bueno, ya dijeron que en Romanos 10:17 dice que el oír es por la palabra de Dios. En ese momento no llevaba Biblia, entonces yo decía, pero yo llegaba a la casa y leía. Yo decía, pero aquí dice otra, aquí sí, quería comprobarlo, ¿sí? Porque yo quería las cosas por convicción. Entonces, la mejor manera de poder conocer, tener esa fe fuerte es a través de la palabra de Dios. Entonces, eh, hagamos ese compromiso con el Señor de poder decirle, la palabra de Dios va a ser lo más importante, va a ser lo más importante, independiente de lo que pueda yo tener de inconvenientes en la iglesia, con el pastor, con la pastora, con el hermano, con mi familiar, como sea. Pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios y voy a perseverar para conocer más de Dios a través de ella. Entonces, otra pregunta, ¿tu fe se mueve por emoción o por convicción, como les decía? Entonces, digamos que esta era como todo el mensaje que tenía de parte del Señor para ustedes. Espero que podamos responder esas preguntas que tenemos ahí, y podamos entregárselas al Señor y decirle, Señor, tengo esto pendiente, me di cuenta de esto y quisiera que me ayudaras. Entonces, quisiera terminar con una pequeña oración. Y bueno, Padre, en esta noche, antes que todo, darte gracias, Dios, porque si estamos aquí, Señor, es por ti. Por alguna razón tú nos has traído a este lugar, nos tienes en este momento, en este tiempo, a esta hora, amado Señor, en este día. Quieres enseñarnos tantas cosas, amado Dios, y somos tan privilegiados que a veces se nos olvida, Señor, qué tan grande ha sido ese sacrificio, Señor, que podemos leer a través de la Biblia, todo lo que el Padre ha dado, todo lo que el Padre ha hecho, todo lo que el Señor Jesucristo entregó, Señor, cómo te entregaste en esa cruz por nuestros pecados, Dios, y queremos reconocerlo en esta noche y decirte gracias, gracias, Señor. Padre, perdónanos por haberte decepcionado de tantas formas hasta llegar a tener que entregar tu Hijo para poder redimir nuestras faltas. Y gracias por dejar al Espíritu Santo como, como ese, como ese Sucot que también termina hablando este capítulo, como ese tabernáculo que mora dentro de nosotros para rearguirnos. Y yo te pido en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos llenes de poder, que nos llenes de autoridad para poder, y de convencimiento y de arrepentimiento para poder decir en dónde estoy fallando, Señor, que estoy haciendo mal, porque no le estoy dando esa emoción más que, bueno, porque por convicción no me muevo más, porque cuando leo la palabra de Dios no tengo ese sentir tan grande de saber que fue escrito con tanto dolor en muchos capítulos, pero que fue escrito con tanta esperanza, pero que fue escrito con tanta amor de parte tuya para con nosotros, de poder compartir tu reino un día, y poder estar allá junto a ti, Señor, darnos esa sed que necesitamos para escudriñar tu palabra, darnos esa sed para sumergirnos en las aguas, amado Señor, que tú representas, amado Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea quien nos mueva a buscarte, a buscar de tu palabra y a buscar, amado Señor,
del conocimiento que solamente y del gozo que solamente puede venir de ella. Te damos gracias, reconocemos, amado Señor, ese gran amor que nos has entregado a través de tu palabra, amado Dios, y colocamos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.